Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El fenómeno de los humanoides, desde luego, es inclasificable. Hay eventos de todo tipo protagonizados por personas de diferente educación, de diferentes países, en diferentes momentos de la historia. El caso que nos ocupa hoy es uno de los más conocidos de la ufología italiana. La verdad es que tuvo cierta repercusión en Estados Unidos entre los investigadores que llegan a estudiar el fenómeno de los encuentros del tercer tipo, y la verdad es que tiene algunos detalles que son fascinantes. Vámonos en nuestra máquina del tiempo preferida al día 31 de agosto de 1977 a las 12:15 de la noche. Aquí tenemos a dos jóvenes, Michael Giovanelli y Rocco Cerulio, que son estudiantes de la Universidad de Nápoles y que están conduciendo en la carretera que va desde Sturno a Frigento. Bueno, estos chicos van escuchando una cinta de música, van bien, realmente van para casa y bueno, pues de repente se fijan en una extraña luz rojiza que se extiende desde un punto de un arbusto en un lado de la carretera. Aquella zona era pues estaba destinada a una zona de cantera y bueno, pues los chicos se fijan porque son como tres luces rojas dispuestas en forma de triángulo en medio de los arbustos que sobresalían por el camino. Y entonces, claro, Michael y Rocco se quedan así y bueno, vamos a parar. Lo mismo es un coche que se ha accidentado, tenemos que parar pues básicamente a ver si alguien está herido, ¿no? Entonces paran el coche, se sitúan en un arcén, entonces bajan la ventanilla y empiezan a escuchar un sonido continuo como un bip, 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 continuamente y sin parar. Los dos estudiantes deciden ir a ver la naturaleza de aquel fenómeno, de aquel sonido, y entonces dejan el coche en el arcén y van hacia allá. Y entonces salen hacia un camino de tierra, siguen escuchando ese bip, bip, que de hecho como que les envolvía, decían que era un sonido como muy profundo, que no habían identificado como ningún tipo de maquinaria industrial y por supuesto no había ningún tipo de operario en la zona, y esto lo hemos visto más veces, ¿no? Un territorio totalmente yermo, ¿no? No hay nadie, es una zona boscosa, pues por la noche un coche y dos o tres personas, dos o tres testigos ante lo desconocido, ¿no? Entonces estos dos chicos salen al camino de tierra bastante asustados ya porque veían que aquel sonido era muy raro y de hecho las luces empiezan a verlas de otra forma, son luces multicolores y además de eso se dan cuenta de que hay una figura que está entre los árboles como observándoles. Es una figura antropomorfa, parece que tiene brazos y piernas. Las piernas no las ven muy bien, pero desde luego a aquel ser pues lo pueden ver, tiene como una especie de traje metálico de dos piezas, un casco y además está haciendo movimientos lentos y pausados. Entonces los chicos se quedan detrás de un árbol y están ahí mirándolo a ver qué es lo que hace. Aquel ser se mueve como a cámara lenta, como si la gravedad de este planeta no le estuviese afectando. Las luces de colores se dan cuenta de que vienen de un objeto que está detrás, como ocurre con el caso de Tuscumbia, que estuvimos estudiando en este mismo canal. Y bueno, pues los chicos están allí fascinados, con un poco de miedo, pero no dejan de quitarle ojo a aquel ser que desde luego se está moviendo cada vez más despacio y de hecho en dirección hacia ellos. Está caminando pues como lo ven de perspectiva lateral, está a menos de 20 metros de ellos y de repente este ser se da la vuelta y observan como unos ojos de color naranja gigantescos y entonces los chicos empiezan a hacer una persecución hacia el coche, van corriendo, se meten en el coche rápidamente y llegan a Sturno con un susto encima increíble. Lo que acababan de ver era algo que era totalmente imposible, ¿no? Entonces quedan con sus tres amigos, van a sus casas, les llaman a la puerta, tenéis que bajar, tenéis que ver esto, y de hecho
Uno de los amigos, que se llama Antonio Pascucci, sabe perfectamente de lo que están hablando, es conocedor del tema OVNI, y entonces deciden volver al sitio para validar las observaciones de Michael Giovanelli y de Rocco Cerulli. Y entonces allá van, observan otra vez las luces y de repente, pues, de hecho, uno de ellos dice, no, mira, vámonos a buscar a otros dos amigos más porque esto no se lo pueden perder. Y entonces bajan, cogen a esos dos amigos y ya son un grupo de 7, ¿no? Y bueno, pues aquí se produce el mejor momento del avistamiento. Algo les estaba esperando, un incidente que desde luego es uno de los más espectaculares de la historia de la ufología, ¿no? Bueno, después de constatar que la luz todavía está presente, los jóvenes suben una pendiente como intentando rodear toda la zona y bueno, pues suben esa pendiente y observan a aquel ser que está en la parte inferior de esa pendiente, a unos 20 metros otra vez, un ser humanoide, mitad robot, los ojos de color naranja, muy brillantes y redondos, 2 metros de altura, con, bueno, pues con unas extremidades inferiores que parecían muy rígidas, que apenas se podían mover, casi que se estaba deslizando. Se observa además también que parece no tener cuello, es casi como una figura robótica, además tiene como una pulsera en el antebrazo derecho y una especie de cinturón como de metal en la cadera. Este ser está haciendo cosas muy raras porque como que avanza y retrocede. Avanza y retrocede y los chicos no saben muy bien qué hacer. Están allí expectantes, se quedan mirando sus ojos, ese intercambio de miradas hasta que de repente el ser se para. Se para delante de ellos, 20 metros, al menos, bueno, unos 15 metros de separación entre el grupo de 7 personas y este ser. Se queda totalmente en silencio, deja de hacer ese bip, bip, y entonces, claro, hay un momento de expectación, no saben lo que va a pasar, y de repente el ser se abalanza en dirección hacia ellos, los muchachos aterrorizados escapan de allí, bueno, pero mientras lo hacen, resulta que se dan cuenta de que alrededor suyo hay una especie de halo de luz que está iluminando toda la zona de la cantera y que les está rodeando, ¿no? Como si les estuviesen enfocando con un foco de luz que fuese totalmente, bueno, pues colosal, muy, muy, muy potente, ¿no? Los muchachos intentan llegar hacia el coche y se dan cuenta de que hay un sonido, otra vez ese bip, bip, pero cada vez más deprisa, y más deprisa, y más deprisa, y miran para atrás y este ser viene a toda velocidad hacia ellos con sus ojos naranjas refulgentes y moviéndose, esta vez no a cámara lenta, sino moviéndose bastante deprisa. Los chicos, que les estaba todavía iluminando todo este haz de luz que era que les envolvía, que prácticamente no se podían ver unos a otros de la potencia que tenía, ¿no? Bueno, pues rodeados de esa luz y con ese sonido perturbador continuamente, bip, 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 bueno, pues llegan al coche con un pánico increíble y de repente se montan, pero no arranca, eso no arranca y entonces ven que este ser se acerca y entonces casi como que se cubren para ver qué les va a pasar. El ser se queda a 5 metros del coche y se queda merodeando mientras que levanta la mano como haciéndoles una señal de que les acompañen. Y esto es algo rarísimo dentro del fenómeno que desde luego pues tiene pocos precedentes, ¿no? Este ser como que parece intentar establecer una conversación a nivel gestual con estos chavales, ¿no? Como acompañadme, ¿no? Pero los chicos aterrorizados no se mueven del coche y entonces se tiran 1 hora y media en el coche entrando y saliendo mientras que el ser va otra vez con su bip bip y su cámara lenta pues va merodeando pues todo lo que serían las proximidades tanto del coche como de aquel objeto volador no identificado que seguía en este caso emitiendo esas luces de colores. Los chicos llega un momento en el que ven al ser que se queda otra vez mirándolos, entonces todos en alerta diciendo otra vez se vuelve a abalanzar sobre nosotros y entonces este ser emite una luz cegadora desde su casco y de repente
desaparece. Desaparece él y desaparece el objeto volador no identificado, como si hubiese sido prácticamente una proyección, como si hubiese sido un fenómeno que les hubiese elegido a ellos para, básicamente, para presentarse ante ellos, quizá tomando parte de su subconsciente, quizá desde otra dimensión, quizá desde otro espacio y otro tiempo, pues para de alguna manera plantarse ante ellos, hacer todo ese numerito, toda esa escena y de repente desaparecer tras un fogonazo de luz en donde los chicos se quedan pues estupefactos y entonces, bueno, vuelven a enchufar el coche esta vez arranca, vuelven al pueblo, los chavales no revelan el incidente a nadie por temor a no ser creídos y bueno, después, sin embargo, uno de ellos decide, el Michael Giovanelli, decide ir a la policía, ¿no? Y bueno, pues comentar lo que ha pasado porque desde luego le parece bastante importante, es algo que no les deja dormir por las noches, no tienen marcas, eso sí, y entonces la policía se presenta allí y descubre 3 profundas huellas triangulares que estaban justo en el lugar en donde se habría posado supuestamente ese objeto volador no identificado, ¿no? Bueno, también aparece una huella de forma circular rodeada de una especie de dianas iluminadas y bueno, pues esto pues aparece ahí, ¿no? Y de hecho hay diferentes vecinos que también observaron lo que sería la presencia de un objeto pues como con forma circular y con una cúpula que parecía tener luces girando, ¿no? Un avistamiento pues típico de los años 70, bastante retro por otra parte, difícil de ver a día de hoy, pero muy común en aquellos años, ¿no? Bueno, resulta que 2 chicos, 2 de los 7, Michelino Riefoli y Mario Sixto, bueno, pues son los que más impactados están por la historia y tienen en la cabeza de que han podido ser abducidos y entonces hablan con un hombre que se llama Franco Granone, profesor de enfermedades nerviosas y mentales de la Universidad de Turín, en la sede de Vercelli, y hablan con él diciendo, mira, necesitamos que nos hagas una regresión hipnótica por si acaso hemos tenido algún tipo de evento de abducción y bueno, pues si queremos saber qué nos pasó realmente esa noche, ¿no? Porque ellos cuando están corriendo a través de esa luz en dirección al coche, pues claro, la percepción la tienen alterada y es cierto que ellos dicen que estuvieron 1 hora y media, pero para ellos no pasó tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues Granone contacta con Paul House del National Enquirer, este diario estadounidense, y entonces junto con Juan Checky, un enviado especial venido de los Estados Unidos, y Herbert Fred, un fotógrafo de la localidad, bueno, pues van a presenciar esta sesión de hipnosis de Michelino Riefoli y de Mario Sixto. Bueno, en la historia que cuentan en la hipnosis es que realmente no hay absolutamente nada, cuentan exactamente lo mismo que les pasa, es decir, no hay abducción, no hay cambios, no hay contradicciones y pasa exactamente tal y como lo habían contado cada uno de los 7 integrantes de aquel improvisado grupo a la policía de Italia, ¿no? Bueno, el profesor Granone expuso que la hipótesis de las regresiones hipnóticas, bueno, pues tienen un valor académico, pues podríamos decir, pues muy limitado en algunos casos, pero que en este caso, pues evidentemente, pues parecía que los chicos no estaban mezclando la realidad y la ficción, ¿no? Bueno, yo me quedo con que es un caso en que no existe ningún tipo de abducción, me quedo con ese sonido del bip bip que les envolvía, otra vez esa burbuja de irrealidad, ¿no? Como si ese ser fuese ajeno a este mundo, a esta realidad, como si estuviese transmitiendo bueno, pues a otro lugar, a otra dimensión, donde fuera, de donde proviniese, ¿no? Luego, el contexto de la imagen de estos chicos que están, bueno, pues en la pendiente y este ser subiendo hacia ellos, abalanzándose de manera impresionante con esos ojos gigantescos que a mí me recuerdan, por supuesto, al monstruo de Flatbush, la impresión, por supuesto, de ser un robot igual que el monstruo de Flatbush, el curioso evento del halo de luz alrededor de los testigos, el gesto de acompañamiento, luego también ese movimiento atrás y adelante, como si estuviese de alguna manera reconociendo el terreno, como si estuviese pisando por primera vez
un terreno no conocido, ¿no? Luego la hipnosis que revela exactamente lo mismo y luego esa comunicación, ese bip bip que de repente como que comienza a aumentar su frecuencia conforme está persiguiendo a los chicos. ¿Por qué y para qué, no? Para crear tensión, para ahuyentarles, ¿por qué? ¿Y qué estaba haciendo aquel ser, no? ¿Qué vieron aquellos chicos? ¿Qué transmitía? ¿Quién lo recibía? ¿Y qué hacía allí? Bueno, pues aquí tenemos este caso de encuentros del tercer tipo, que desde luego es uno de los más curiosos porque, bueno, pues evidentemente es una descripción de un humanoide robótico, ¿no? Y que desde luego pues protagoniza un evento, ¿no? Que tiene momentos que son realmente curiosísimos, ¿no? Y que son difíciles de ver en la casuística ufológica internacional, ¿no? Como ese halo de luz que además de rodear a los chicos estaba como bueno, pues abarcando toda la zona, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Por qué ocurre eso? Era una medida de control de la situación, era una medida de básicamente protección militar. ¿Qué había dentro del objeto? ¿Era realmente un robot que estaba siendo controlado por alguien dentro del objeto? Bueno, pues es un tema muy curioso y una vez más en un terreno, pues volvemos a decir rural, ¿no? Con un coche, con unos testigos, no a plena luz del día, sino en este caso por la noche, y como que parece que es un fenómeno que tiene las mismas pautas, pero que se representa con diferentes formas. En este caso, un humanoide robótico de ojos anaranjados que gustaba de ir persiguiendo a la gente en medio de una cantera. Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo este encuentro del tercer tipo y nada, me leeré sus comentarios con atención y bueno, pues espero que lo hayan disfrutado igual que yo, que soy un gran fan de todas estas historias, de todos estos encuentros con lo desconocido y nada, pues les espero en el siguiente videoprograma. Nada más, muchas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.